mañana. Es una gran bendición, un gran placer estar en la casa del Señor en este día, alabar al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hay muchas personas que nos visitan en este día, así que si nos están visitando en este día, personas que queremos mucho, que hacía días y años no veíamos y pueden estar con nosotros, así que seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, dile bienvenido, ¿verdad? No sé por qué están tan callados, no sé si están asustados, no sé si están preocupados porque sabían que hoy me tocaba predicar a mí. Ya están acostumbrados al hermano Eduardo y por eso estaba un poco así cabizbajo, pero bueno, a que le tocó, le tocó. Pero damos gracias al Señor por este día, por esta oportunidad. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Gente de lejos, gente de Cuba aquí, ¿verdad? Y y su familia, ¿verdad? Y gracias al Señor por cada uno de ustedes. Dios es bueno, Dios es todopoderoso y damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Así que todos bienvenidos. Les pido que busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 15. Evangelio según Mateo capítulo 15. Vamos a estar en esta mañana en el versos, a partir del verso 1, pero ahorita vamos a estar leyendo hasta el verso 9. Estamos en el Evangelio según Mateo capítulo 15. Dice la palabra del Señor en el verso 1 al verso 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y no ha de honrar a su padre y a su madre. Así también invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oremos. Padre Todopoderoso y bueno que moras en los cielos, te exaltamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu casa en este día. Gracias porque te hemos alabado y vamos a seguir alabándote. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones según la necesidad que hay en ellos. Señor, reconocemos en este día nuestra necesidad de ti. Necesitamos de ti. Necesitamos el agua viva de tu palabra que transforme nuestras almas a la semejanza de tu Hijo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad, que pueda ser clara a nuestras vidas, que pueda ser no solamente oída, sino vivida. Guíanos y enséñanos y muéstranos de qué manera tú quieres que apliquemos tu palabra a nuestras vidas, para que nuestras vidas den los frutos que tú quieres que demos para la gloria de tu nombre santo. Lo pedimos en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. A través de los siglos, los judíos guardaron las interpretaciones de sus líderes, de los líderes religiosos. Estas tradiciones eran conocidas como el Talmud y la Mishnah. Eran interpretaciones humanas sobre los mandamientos de Dios, que a través del tiempo se convirtieron en la regla de fe y de práctica del judaísmo. Las tradiciones tienen esta característica: las costumbres de los hombres se convierten en leyes. La principal fuente de toda ley humana es la costumbre. Y así sucedió con estas tradiciones o estos comentarios del antiguo pacto. Los líderes judíos eran muy celosos de guardar estas tradiciones. Ellos tenían que no solamente guardar la ley, sino que ellos decían que había que guardar estos cientos de tradiciones orales y escritas e interpretaciones de los rabinos a través de los siglos para entonces estar ceremonialmente puro. Y una persona que no guardara estas tradiciones era una persona considerada impundo, era considerado pecador, estaba mal espiritualmente.
El movimiento de Jesús estaba causando cierta preocupación nacional. Te das cuenta que ahora son, por primera vez en el Evangelio de Mateo, son personas que vienen desde Jerusalén, desde la capital, los judíos que vienen de la capital a cuestionar directamente al Señor donde Él estaba. Con la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En este caso, la tradición que estaban cuestionando era la de lavarse las manos antes de comer. Claro que para nosotros es normal lavarse las manos antes de comer. ¿Hay quien no se lava las manos antes de comer? Bueno, en nuestra cultura nos lavamos las manos antes de comer, ¿verdad? Pero eso no está en la Biblia, ¿sabes? En una ocasión una de nuestras misioneras a África, en el país de Kenia, en la tribu Samburu, ella dijo, qué curioso, en América enseñamos a nuestros niños que tienen que lavarse las manos antes de comer, y en África enseñamos a los niños que no se pueden lavar las manos antes de comer, por varias razones. En primer lugar, el agua con que se puede lavar las manos tal vez no es buena, y en segundo lugar, el agua de tomar no se puede usar para lavarse las manos. Entonces eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero los judíos tenían una tradición muy legalista sobre esto. Vamos a Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7 entendemos cuán profundo era esto del lavatorio de las manos y de los vasos y todas esas cosas. Marcos 7, 3 al 4. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Quiere decir que esta era una práctica de los judíos. Llegó a ser la tradición de ellos. Mientras leo este pasaje me pregunto si mi esposa será judía, porque siempre dice al niño, lávense las manos, en cuanto llegamos a la casa. Pero la realidad es que los judíos tenían una obsesión muy grande con el lavatorio, porque ellos creían que esto es lo que le hacía limpio, esto es lo que le hacía puro. Entonces ellos todo el tiempo estaban lavando lo que es la cama, lavando todo lo que tenían para estar ceremonialmente puro. Y ahora están cuestionando al Señor, porque ellos miraban a todo el mundo a través de sus lentes y decían que no haga esto igual que nosotros, no es puro, es una persona sucia, una persona impía. Y ahora van al Señor Jesús y dicen, ¿cómo tú siendo un maestro de Israel vas a ignorar estas tradiciones tan importantes que nosotros tenemos, de que tenemos que lavarnos las manos? Bueno, a través de este pasaje vamos a ver varias verdades fundamentales para nuestras vidas en el día de hoy, que son relevantes a nuestras vidas. La primera es que la palabra de Dios es la autoridad, no las tradiciones humanas. Recuerda eso, la palabra de Dios es la autoridad radica en la palabra de Dios, no en las tradiciones humanas, no en la interpretación humana de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la autoridad. La regla para determinar si alguien era limpio o no en el judaísmo era si guardaba estas tradiciones, pero para Dios una persona no estaba limpia si se lava las manos 4 veces, si se baña 5 veces al día. La persona está limpia si ha sido limpio de sus pecados. Jesús confrontó la acusación de los judíos al hacerle también una pregunta: ¿y por qué ustedes, también vosotros, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús iba a usar solamente un ejemplo de los tantos que había, un solo ejemplo de cómo los judíos se sentían seguros, confiados, guardando un rito, una interpretación humana, pero violando el mandamiento claro de la palabra de Dios. Los judíos seguían un rito, o una práctica, digamos, que se llamaba Corbán. Corbán significa regalo. Pero a través del Corbán, lo que ellos hacían, ellos dedicaban su dinero a Dios. Entonces, cuando sus padres tenían una necesidad, ellos le decían a sus padres: es Corbán, mi dinero es Corbán, mi dinero ya está dedicado a Dios, ese dinero es de tiempo, ese dinero es para Dios, no te puedo ayudar, lo siento, ¿verdad? Y entonces los padres estaban padeciendo necesidad porque sus hijos estaban siguiendo tradiciones que el Señor nunca le había mandado. Y al hacer esto, se estaba incumpliendo el mandamiento de Dios de que honrarás a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento claro de la palabra de Dios. El mandamiento de honrar a los padres incluye 2 cosas, bíblicamente. 1, respeto. El que maldiga a su padre o a su madre es digno de muerte, dice el Antiguo Testamento. Incluye respeto al padre y a la madre, pero también incluye sostenión.
incluye también mantenimiento económico, cuando los padres no puedan sostenerse a sí mismos. Y es obviamente el primer mandamiento con promesa, como nos dice la palabra de Dios. Y de hecho, ya que me están mirando así, es un mandamiento vigente hasta el día de hoy. ¿Okay? Es vigente hasta el día de hoy. Esa es la voluntad de Dios, que honremos a nuestra madre y a nuestro padre. Y eso incluye respeto y también incluye sostenimiento y mantenimiento si ellos no pueden sostenerse a sí mismos. Tenemos que ser recordados una y otra vez de que la palabra de Dios es la regla de fe y de práctica de nuestra vida y no las tradiciones de los hombres. Hay tradiciones y prácticas que son buenas y hay tradiciones y prácticas que no son buenas. Algunas pueden reafirmar la verdad bíblica y exaltar a Dios, pero hay otras que pueden negar la verdad bíblica y literalmente blasfemar contra Dios. Hay una pregunta que siempre nos debemos hacer y es bien sencilla. ¿Quién dijo eso? Hagámonos esa pregunta y nos vamos a quitar muchos problemas. ¿Quién dijo eso? Si comparamos el verso 4 y el verso 5 nos damos cuenta de lo que estoy hablando. Mateo 15:4. Porque Dios mandó. Dijo Jesús, Dios mandó. ¿Verdad? En el verso 5 dice, pero vosotros decís. Hay una diferencia entre lo que Dios manda y lo que los hombres dicen. Nosotros estamos llamados a cumplir lo que Dios manda. Es lo que Dios manda, es la autoridad, la regla de nuestra vida, es lo que Dios manda. Ahí está verdaderamente la autoridad, es lo que Dios dijo y no es lo que los hombres dicen. Y lo que Dios dijo está escrito en su palabra. Y que lo que los hombres dicen está fuera de la palabra. Hay cosas que los hombres decimos que son buenas interpretaciones, pero hay cosas que los hombres decimos que son malas interpretaciones. En el verso 3 dice, ¿por qué quebrantáis? ¿Verdad? ¿Por qué también vosotros quebrantáis? Romper. El verbo griego parabaino significa transgredir, cruzar intencionalmente una línea que Dios ha establecido. Ellos estaban guardando una tradición porque pensaban que estaban limpios cuando hacían ese rito, pero ellos habían cruzado una línea que Dios había establecido. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y ellos no lo estaban haciendo. Estaban transgrediendo, estaban rompiendo con esa línea. Entonces, los escribas y fariseos lo que necesitaban realmente era un cambio en su vida. Tenían que darse cuenta dónde habían transgredido la ley de Dios y regresar y buscar al Señor. Nuestras vidas deben ser guiadas por lo que Dios mandó diciendo a través de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. En segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda la escritura es útil, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es nuestra regla de fe y práctica, inspirada por Dios, útil para todo lo necesario, a fin de que nosotros seamos preparados para todo lo bueno, para todo lo que es la voluntad de Dios y agradar a Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, nos habla de la palabra hecha carne, ¿verdad? Dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nuestro trabajo, nuestra regla de fe y práctica es la palabra de Dios, ya sea la palabra escrita de Dios o la palabra viva de Dios, el Señor Jesucristo, la palabra, ¿verdad? Esto exige de nosotros un compromiso y trae una gran responsabilidad. A lo largo de la historia se añadieron muchísimas tradiciones que contradecían la palabra de Dios, pero la gente la seguía, porque eso era lo que le habían enseñado y porque alguien en influencia en la iglesia había enseñado cierta práctica, la gente la siguieron haciendo y se siguen haciendo hasta el día de hoy. En el siglo XVI,
Dios levantó a muchos hombres en Europa de la cristiandad para que estos hombres trajeran un movimiento llamado la Reforma, y el tema fundamental de la Reforma fue regresar a la Biblia como la autoridad de Dios, como las reglas para transformar nuestras vidas y para cambiar nuestras vidas. Ahora, justo en ese momento hubo varios reformadores con diferentes opiniones. Por ejemplo, Lutero entendía que la iglesia debía deshacerse de todas aquellas tradiciones que no eran permitidas por la Biblia o que eran contrarias a la Biblia, pero todas las tradiciones que no eran condenadas por la Biblia debían seguirse, y esa es la tradición luterana, hasta el día de hoy sigue así. Sin embargo, Zwinglio dijo, pues hay que quitar todo tipo de tradición, porque todas estas tradiciones que vienen de Roma no son buenas. Hay diferentes opiniones y se siguieron diferentes posturas, pero la realidad es que la palabra de Dios es la autoridad. En ella radica la autoridad, ¿no? Lo segundo que vamos a ver en este día es que las tradiciones humanas pueden ocupar el lugar de la verdadera adoración. Las tradiciones humanas pueden ocupar el lugar de la verdadera adoración. Vamos al versos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor recordó a estos expertos en la ley y los profetas una cita de Isaías 29:13, que eso mismo es lo que dice. Isaías 29:13 lo podemos leer textualmente. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor le llama a estos hombres hipócritas. Esa es una palabra que se usaba para aquellos que iban al teatro a actuar y se ponían una máscara y después la cambiaban, ¿no? ¿Por qué les llama así? Porque ellos adoraban a Dios y hacían todos estos ritos para Dios, pero en realidad su adoración era una hipocresía, no era una adoración verdadera, era una farsa. Era solo ritos y prácticas externas sin una transformación espiritual interna. Recuerden aquella conversación que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Le dijo que la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu. ¿En qué? Al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es la verdadera adoración. Vamos a ver la condición y la práctica de los judíos cuando Dios le dio este mensaje a Isaías. Les invito a que lo busquemos en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos al verso 4, el 5. Mira cómo Dios le dice una nación, a Judá en este caso, a la tribu de Judá: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esa era la condición de la nación, del pueblo de Dios, del pueblo donde estaba el templo. Esa era la condición de Jerusalén. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Bajemos al verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, había una diferencia entre el aspecto externo de aquella gente que iba a adorar al templo
que iba a exaltar a Dios al templo, que iba a llevar el sacrificio a Dios al templo, y sus corazones, ¿verdad? En sus corazones ellos habían transgredido, en sus corazones ellos habían quebrantado la ley de Dios, porque estaban en pecado. Pero sin embargo seguían haciendo los ritos y la práctica de la iglesia, es decir, del templo, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pide Dios entonces? Verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso es lo que está pidiendo Dios que hagamos. El lavado que dice aquí no es un lavadito de agua, no es un lavadito de los vasos ni de las camas, es un lavado interior, es un lavado de los pecados, para que Dios trate con el pueblo. Y entonces, cuando nuestros corazones están limpios, nosotros podemos adorar a Dios. Mira, cantar puede cualquiera, adorar a Dios es diferente. La adoración que Dios recibe exige un corazón arrepentido y limpio del adorador. Mira el verso 18: venid luego, dice Jehová. Venid luego. Si cuando resuelvan ese problemita, cuando ustedes tengan las manos limpias, cuando tengan el corazón limpio, vengan, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ay, pastor, es que yo no puedo cambiar, ¿verdad? Dice, si quisieres y oyeres. Es un acto de la voluntad. ¿Cuán comprometido tú estás en entregar tu vida a Cristo y en entregarle tu vida para que Él te cambie a su voluntad y no a la tuya? Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Solo después de que el corazón esté limpio, podremos adorar verdaderamente al Señor. Dios está buscando verdaderos adoradores, pero para ellos lo más importante es la condición interna, espiritual. Lo externo es secundario. Déjame hablar un poquitico más al día de hoy. En otras palabras, el profesionalismo de nuestros acordes no es una evidencia de adoración verdadera. Es una bendición, pero no es una evidencia de adoración verdadera. Hay personas que no adoran ni conocen a Dios y pues tocamos buenos acordes. Que nos vistamos bonito, que nos echemos perfumito y que las hermanas se echen una libra de maquillaje. No es un símbolo de adoración verdadera. Eso es bueno. Esas cosas son buenas, que usted se arregle, que usted venga arregladito a la casa del Señor, a dar gloria al Señor. Eso es bueno. Pero acuérdate, los impíos también se visten bien y se echan perfumito. Que cantemos a todo pulmón y digamos a todos, Dios te bendiga, y sonriamos. No es una evidencia de adoración verdadera. Las personas más paganas de esta sociedad también dicen, Dios te bendiga, se ríen en cámara y viven como si todo estuviera bien. Estas cosas no son malas en sí, al contrario, pueden ser buenas y útiles, pero son secundarias. Solo si nuestro corazón está limpio. Porque si no, nuestras obras, nuestras prácticas, en realidad son una abominación al Señor. La pregunta para nosotros en esta mañana es si hemos venido a adorar al Señor. La segunda pregunta es, pues, ¿cómo está el corazón entonces? ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? En tercer lugar, las tradiciones humanas tienden a enmascarar el verdadero problema humano. Tienden a enmascarar, a ocultar, a tapar el verdadero problema que existe en el corazón humano. Volviendo a nuestro texto de Mateo capítulo 15, vamos al versos 5 y 6 nuevamente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Está? ¿Está claro? Vamos a versos 10 y 11. Y llamando hacia la multitud dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Las tradiciones son fáciles de guardar,
dan un falso sentido de paz. Tratan siempre con lo externo. Hacemos esto, nos vestimos de esta manera, repetimos esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero no tratan con el problema verdadero de nosotros, que el problema es el pecado. El verdadero problema de los escribas y los fariseos no era un problema externo. No eran los gérmenes en las manos, que en ese momento no sabían ni que existían gérmenes, ¿verdad? Lavarse las manos no resolvía la condición del corazón. Hay un problema en el ser humano que no podemos arreglar por nosotros mismos. No podemos arreglar por nosotros mismos. No importa lo que hagamos, no podemos arreglar nuestro propio problema por nosotros mismos. Y todas las religiones del mundo tratan con lo externo, pero no arreglan el problema interno. Todas las religiones del mundo enseñan ciertos pasos, ciertos ritos, ciertas cosas que hay que lograr para poder ganar el favor de Dios. ¿No es así? Yo hago esto para poder ganar el favor de Dios. Yo hago esto otro y estoy más cerca de Dios. Hago esto y esto y esto y esto, entonces estoy cerca de Dios. Si dejo de hacer esto, pues no estoy tan cerca de Dios, ¿no? Eso es lo que enseñan las religiones del mundo, en sentido general. Pero no tratan de manera directa con el pecado, no hablan de manera directa de un cambio, de una transformación en el corazón. Vamos a Génesis capítulo 3, versos 22 al 24. Yo voy a hablar de un hombre, Génesis capítulo 3, versos 22 a 24. Y voy a hablar de este hombre por varios motivos. En primer lugar, es porque está en el principio, para poder entender nuestra condición. En segundo lugar, porque es familia de todos los que estamos aquí. Es familia tuya y es familia mía. Vamos a hablar de Adán. Dice Génesis 3, 22 a 24. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Me pudieran ayudar a salvar a Adán? ¿Cómo me pueden ayudar a salvar a Adán? Este es familiar de todos nosotros. Sí, muchas veces hablamos de Adán, pero déjenme decirle algo. Yo considero que Adán es un hombre mucho mejor que yo. ¿Cuántos pecados cometió Adán para ser destituido del Edén? Uno. ¿Cuántos pecados has cometido tú? No te alcanza los dedos de la mano y los dedos de los pies, ¿verdad? Tal vez tampoco te alcanza la calculadora que tienes en el teléfono. ¿Qué hubiera podido hacer Adán para entrar nuevamente en el Edén o para ir a la presencia de Dios? ¿Qué podría hacer? ¿Qué tal si hace esto? Repite 55 oraciones. ¿Cree que eso le ayudaría? ¿Eso lo hubiera llevado nuevamente al Edén o lo hubiera llevado a la presencia de Dios? No. Hacer 5 ayunos por semana, ¿podría ayudarle? No. Hacer un altar y sacrificar víctimas sobre ese altar todos los días para pedirle perdón a Dios por sus pecados, ¿podría eso llevarle a la presencia de Dios o restituirle nuevamente al Edén? No. Nada de esto podía restablecer el paraíso perdido. La realidad es que Adán era un pecador, como tú eres un pecador y yo también. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Esa es la condición humana. Ese es el problema humano. Y la única manera para poder ser restaurado en nuestra relación con Dios es por medio del perdón y la renovación espiritual a través de Jesucristo. Como Dios es santo y como Dios es justo, exige la paga del pecado con la muerte del pecador. Bueno, si Dios es justo, Dios no pudiera pasar por alto nuestros pecados, eso quebrantaría su justicia. ¿Te imaginas que tú te hayas llevado la luz roja y vayas al juez y le digas al juez: no, pero que yo estoy arrepentido? Y de pronto te sacan dos lágrimas, y el juez te diga: mira, yo sé que tú estás, me imagino que estás arrepentido,
veo algunas expresiones de arrepentimiento, pero aún si el juez conociera que tú estás 100% arrepentido, si él estuviera 100% seguro de tu arrepentimiento, él no es justo si te deja ir sin pagar algo por eso que hiciste. Porque la justicia exige el pago. ¿Es así o no es así? La justicia exige el pago, ¿no? Pero sin embargo, aunque Dios es justo y su justicia exige la muerte del pecador, su amor y su misericordia es tan grande que Él envió a su Hijo a morir por ti en tu lugar. Entonces, ahí donde se encuentra la justicia de Dios y la misericordia de Dios. La justicia de Dios te condena por tus pecados y el amor y la misericordia de Dios enviaron a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario en tu lugar. Para que si tú crees en su Hijo, tú seas perdonado por todos tus pecados. ¿Tú recuerdas alguno de tus pecados? El diablo te recuerda alguno de tus pecados del pasado. Y usted ha creído en el Señor Jesucristo. Recuerda que ya tu pecado ha sido pagado en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. Amén. Dice la palabra que murió por todos nuestros pecados en la carta a los Colosenses. Y es por eso que no hay otra esperanza fuera de Cristo. Porque solamente Cristo trata con el problema del pecado, eliminándolo, muriendo por él, pero cambiando nuestra vida, cambiando nuestra naturaleza para que no seamos más esclavos del pecado. En Juan capítulo 3, versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En último lugar, las tradiciones humanas intentan ocupar precisamente el lugar de Cristo. Sustitución de Cristo. Eso es lo que las tradiciones humanas quieren hacer. Quieren sustituir, tomar el lugar o usurpar el lugar de Cristo. Vamos al verso 12 al 14 de Mateo 15. Mateo 15, verso 12 al 14. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías del ciego. Y si el ciego guía del ciego, ambos caerán en un hoyo. Piensa por un momento en lo que los escribas y los fariseos estaban haciendo. Piensa en eso. Estaban cuestionando al único que podía limpiar sus pecados. Y estaban confiando en que el rito del agua los iba a salvar, a pesar de sus pecados. Cuando el único que nos puede limpiar es el Señor. Una persona que confía en la tradición, en sus ritos, en su religión, en sus prácticas, en cualquier cosa que no es en Jesús de Nazaret, está ciego. Y cualquiera que lo siga, está ciego. Y los ciegos van a caer en un hoyo. Hay un hoyo de condenación eterna para aquellos que sigan y que crean los ritos y las tradiciones y no al Señor Jesucristo. Y esto es un problema de la raza humana en cualquier lugar donde tú lo mires. Hay personas que dicen: yo soy salvo porque soy bueno. Esa persona está ciega, porque bueno es solamente el Señor. La persona que no está viendo su propio pecado es ciega. Hay personas que dicen: yo soy salvo porque soy cristiano. ¿Y por qué te llamas cristiano? Porque nací en un país cristiano, porque mi mamá es cristiana, porque mi abuelo es cristiano. ¡Eres ciego! No es esa la razón por la cual somos salvos. Algunos dicen: yo soy salvo porque soy católico. ¿Qué significa eso? Fui bautizado. ¿En qué sería diferente el agua que ellos vasos al agua con que se bautiza un niño pequeño hoy? Eso no es lo que salva. Lo que te salva es la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios que murió por ti en la cruz del Calvario. Ningún esfuerzo humano puede acercarnos a Dios sin la obra de Cristo. Ningún esfuerzo humano puede acercarnos a Dios sin la obra de Cristo. Hay una ilustración de un tanque. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Imagínate que a nosotros se nos ha olvidado eso, ¿verdad? Pero en muchos países las aguas llegan por medio de un tanque, ¿verdad? Hay un tanque arriba de la casa, ¿verdad? Bueno, imagínate que en el tanque cae un ratón y el ratón se va en el tanque. Terrible. Pero ¿cuál será la solución?
Yo le voy a dar algunas soluciones. Y usted me dice cuál de esas soluciones sería la mejor. ¿Verdad? Porque hay que hacer algo. Pintar las tuberías. ¿Las pintamos? Te llevo los mercados. Vamos a pintar las tuberías. ¿Resolvería pintar las tuberías el problema del tanque? No funciona. No funciona. ¿Qué tal si inyectamos perfume por la llave del agua para arriba? Tampoco funciona. ¿Qué más le hacemos? Agarramos una mantarra y le empezamos a dar golpe al tanque o a la tubería. Nada de eso funciona. Todos los que estamos aquí sabemos que lo único que funciona es sacar el agua, desinfectar el tanque y echar agua limpia. Lo único es eso. No hay otra cosa. Pero de la misma manera, para el problema que tenemos con el pecado, no sirve que tú le pongas cultura a tu vida, ¿verdad? No sirve que tú la adornes con mucho rito y con mucha tradición y con muchas cosas. Eso no sirve, no tiene ninguna influencia para la salvación del alma, ¿verdad? No sirve que tú adornes la vida de mucha educación y que tú cuelgues 20 títulos en la pared. Eso no sirve para la salvación del alma. No sirve que tú trates con mucha fuerza de voluntad. Yo voy a luchar para ser bueno. No, porque al final, ante Dios ya todos somos pecadores. Eso tampoco sirve. Lo único que sirve es que tú entregues tu vida a Jesús. Que Jesús venga a tu vida, limpie tu vida con su sangre que Él derramó para limpiarte a ti y te cambie de adentro para afuera. Eso es lo que pasaba. Es lo que pasaba con los discípulos y no pasaba con los fariseos. ¿Dónde está tu confianza en este día? Ay, se puede ir al piano, mi hermano, a una guitarra o algo. Dice, tal vez tú crees que por llamarte cristiano, por llamarte católico, ya tú eres salvo. Eso no es cierto. Tal vez tú has confiado, aún siendo cristiano, en el bautizo. No es que yo me bauticé, es que yo hice una oración, o es que me enseñaron. El reto de Jesús es cambiar tu vida. El reto de Jesús es que le entregues tu vida para que Él te transforme. El agua verdadera de vida es Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usamos mucho esto en evangelismo, ¿verdad? Algunos han dicho que no se pudiera usar en evangelismo porque fue dicho para cristianos. Pero yo estoy seguro que también se puede usar para cristianos y para no cristianos. Y la razón por la cual lo digo es porque la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba completamente apartada y lejos de Dios. El llamado es el mismo para todos los que están aquí. El Señor está a la puerta y nos está llamando. El Señor nos está hablando a la condición de nuestra vida. Nuestro problema es el pecado. Podemos pensar que el problema más grande que tenemos es la inmigración, o podemos pensar que el problema más grande que tenemos es de salud, o que el problema más grande que tenemos es lo que sea. El problema más grande con el que batallamos es el pecado. Es el pecado. Y la solución está aquí. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta, tocando la puerta y llamando. Y si tú oyes su voz y abres la puerta, eso te toca a ti. ¿La puedes escuchar este mensaje en este día? Te entró por aquí, te salió por aquí. Y puedes decir allá afuera que no lo oíste. Lo sentiste. El que oye, te atiende, oye la voz y abre la puerta. Te toca a ti también. Abrir la puerta. Entonces Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Eso se llama comunión. Significa que el Señor va a dar de lo suyo a ti. Y tú le vas a dar de tu vida al Señor. Una comunión en la cual va a surgir la adoración verdadera. Una adoración que es en espíritu y es en verdad. Una adoración que no es externa. Una adoración que no es solamente ir a la iglesia un día, o no es solamente vestirme de cierta manera, o no es solamente hacer cierto rito, o no es solamente repetir esta oración tantas veces, o no es solamente tener una estampilla en la billetera. Una oración que es una comunión diaria con Él, porque yo soy de Él, Él vive en mí. Yo pertenezco a Él. Y esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Claro que va a haber gente como los fariseos que van a venir, te van a criticar y te van a decir, ¿cómo es posible que tú no te sepas esto? ¿Y cómo es posible que tú no hagas aquello? ¿Y cómo es posible que tú no hagas lo otro? Pero tienes que decirle, yo he conocido el agua de vida, yo he cambiado mi ser. Yo soy de Cristo.
La invitación se extiende al final del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Hablando del problema de Adán. El problema de Adán es resuelto solamente en Cristo. El paraíso perdido del cual Adán fue expulsado es encontrado al final de Apocalipsis. Te lo encuentras al final de Apocalipsis con detalles precisos. Muchos más detalles de los que se dieron al principio. Y de una manera mucho más gloriosa que aquel del principio. No como solamente un jardín que hubo en el principio, sino como una gran ciudad que habrá al final. Porque en un jardín, tal vez cabría Adán y Eva, pero en esa ciudad vamos a estar todos los que hemos creído en el Señor. En Apocalipsis 21:6 me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No se trata de cuántos ritos, de cuántas cosas nosotros hagamos para tratar de ganar nuestra salvación. Se gana. Se trata de dejar entrar al agua de vida a nuestros corazones para que transforme nuestro seno y cambie nuestras vidas, para que nuestra oración sea aceptable delante de la presencia de Dios. Cerremos nuestros ojos por un momento. Ahí donde tú estás, yo te invito a que pienses en las cosas que Dios te ha hablado a través de su palabra en esta mañana. Si tú nunca has tenido el tiempo para recibir al Señor Jesús en tu corazón y en tu vida, si tú has tratado pintando las tuberías, tratando de resolver con perfume, si tú has tratado con fuerza, con mandarria, tratando de romper y golpeándote a ti mismo diciendo: yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar, pues hoy es el día, hoy tú sabes cómo es la cosa, hoy tú le abres tu corazón a Jesús, donde quiera que tú estés, tú le dices: Señor, te pido que vengas a mi corazón, en mi vida, y te pido que me cambies de adentro para afuera. Yo quiero ser diferente para ti. No te importa el tiempo que tú llevas en la iglesia, el mensaje para ti es el mismo. No importa el tiempo que hace que tú vengas a la iglesia, no importa cuántas oraciones tú has hecho, no importa lo que dijeron los padres. Esta tradición de los fariseos se llama tradición de los padres. No importa lo que los padres han dicho, ¿qué te dice la palabra de Dios? Hoy es el día de salvación. Hoy puedes decirle: Señor, perdona mis pecados, Señor, cambia mi vida. Yo no quiero seguir igual. Reconoce que tu problema es pecado. Tu problema es transgresión, tu problema es cruzar voluntariamente la línea de lo que Dios ha dicho: no cruces. Hoy tú puedes venir al Señor, pedirle que perdone tus pecados, pedirle que transforme tu vida, y Él lo va a hacer. Entonces la alabanza, la adoración a Dios no va a ser algo artificial, sino que va a ser algo sincero, que sale de un corazón agradecido, porque es un corazón transformado. Si nunca has recibido el Señor Jesús en tu corazón y en tu vida, yo te invito que hoy pueda decirle: Señor Jesús, te pido que cambie mi corazón y mi vida. ¿Dónde quieres que estés? Señor Jesús, cambia mi corazón y mi vida. Tal vez tú has venido a la iglesia por muchos años, por mucho tiempo. Tal vez tú has servido a Dios, pero ahora tú sabes que estás batallando con ciertos pecados y con ciertas cosas en tu vida. Dios te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Dile que perdone tus pecados y que cambie tu vida. Dile que transforme tu ser. Él está a la puerta llamando. ¿Estás escuchando su voz? Yo soy simplemente un instrumento de barro, pero Dios está tratando con tu corazón y con tu vida. Entrega tu ser, tu vida a Él. Pídele que perdone tus pecados. Y entonces la adoración subirá agradable a la presencia de Dios. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos y te damos las gracias por este día. Gracias por las cosas que haces en nuestras vidas. Y gracias por tanto amor y misericordia que has tenido en nosotros. En que siendo aún pecadores, tu Hijo murió por nosotros.
Señor, te pido que tú trates con los corazones en este momento y también que tú sigas tratando con todo lo que han escuchado en tu mensaje cuando salgamos de este lugar. ¿Qué tú quieres que cambiemos? ¿Qué tú quieres que hagamos? ¿Cómo tú quieres que nuestras vidas sean diferentes? Señor, estaremos confiando en algo o en alguien que no eres tú. Conocemos que nuestra única fuente de salvación es nuestro Señor Jesucristo y la sangre vertida en la cruz por amor a nosotros. Te entregamos nuestras vidas una vez más. Te pedimos que trates con nosotros, que limpies nuestras vidas, perdones nuestros pecados y nos hagas nuevas criaturas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me le bendiga.